a empezar con el taller de compraventas, que como sabéis está dividido en 3 sesiones. Esta es la primera sesión, la va a impartir nuestro compañero Pablo Pastor, que ahora os paso a presentar. La semana que viene la sesión la va a impartir don Fernando Granados, que es notario de Fuengirola, y don Joaquín de los Ríos, que es registrador de la propiedad aquí en Málaga. Y la última sesión la va a impartir nuestro compañero Javier Rodríguez, que es especializado en Derecho Fiscal. Para que nos organicemos un poco con la dinámica, hemos pensado que lo mejor va a ser que Pablo dé la primera parte del taller, hagamos un descanso dentro de una hora y algo, y continuemos con la segunda parte de la sesión. Y lo último, que hagamos las dudas, tanto los que están online en casa como los que estáis aquí, que hay un micrófono, ¿vale? Os presento a Pablo. Pablo es compañero del colegio, tiene una experiencia de más de 10 años, ha centrado su práctica en el ejercicio en Derecho Inmobiliario y Mercantil, de hecho pertenece a la sección de Inmobiliario y de la Construcción, ha estado 7 años en el despacho Medina Pinazo, se incorporó en el Departamento de Derecho Inmobiliario con asesoramiento a empresas y desde hace más de 3 años cuenta con su propio despacho. Tiene una amplia formación, está licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, posteriormente realizó un máster en Asuntos Internacionales en la Universidad de Comillas, un experto en Derecho Societario en la Universidad Internacional de Andalucía, máster de Asesoría Jurídica a Empresas por la Universidad de Málaga y, por último, una alta especialización en Derecho Inmobiliario por la Universidad Complutense de Madrid. Así que nada, damos paso a la ponencia y esperemos que sea de vuestro agrado. ¿Se oye? Sí, Sí. creo que sí. Bueno, lo primero y en primer lugar, pues capítulo de agradecimiento, agradecer al grupo de abogados jóvenes a la sección de abogados jóvenes del colegio por haber contado conmigo para impartir esta sesión y en particular pues agradecer a Ana que se acordara de mí y a Francisco que no lo veo pero que creo que vendrá después. Eh, Como ha dicho Ana, lo primero contar muy rápidamente por qué estoy aquí, ¿vale? Mi trabajo se ha desarrollado durante casi más de 10 años en el asesoramiento tanto a particulares como a empresas en todo tipo de operaciones de compra-venta. Y fruto de eso, pues tengo bastante práctica y bastante conocimiento, aunque todavía siempre se puede aprender más, en este tipo de operaciones. Lo he dicho ya antes en Petit Comité, pero lo vuelvo a repetir. Obviamente yo tengo un conocimiento práctico y he visto muchas situaciones, he vivido muchas eh, cosas en la práctica de la abogacía y en este tipo de asuntos, pero obviamente no lo sé todo y probablemente aquí esté yo para contaros unas cosas y también para que vosotros me contéis otras y podamos aprender mutuamente, ¿vale? Porque veréis que yo voy a decir una serie de cosas y voy a reflejarlo en un PowerPoint de esquema o guía, pero oye, pues siempre uno puede andar errado en alguna cosa, así que abierto a que me digáis, corrijáis o me comentéis, ¿vale? Como ha dicho Ana también, el curso se plantea como un taller jurídico. Cuando se habla de taller, pues yo lo entiendo como algo eminentemente práctico, ¿vale? Por eso creo que la forma de abordar este tema más práctica es a través de una serie de ejemplos, ¿vale? Una serie de ejemplos en las que acompañaremos a un personaje ficticio, al que he llamado Juan, en diferentes situaciones, en diferentes posiciones y viendo cada una de las casuísticas y bueno, problemáticas que se suscitan en cada caso, ¿vale? Eh, pues ya si pasamos a lo que es el contenido del taller y vamos con el primer ejemplo. Vale. Bueno, lo ha dicho Ana, pero lo reitero. Si hay alguna cuestión en la que queréis profundizar, queréis preguntar o cualquier cosa, o lo hacemos al final, o si queréis interrumpir en cualquier momento, sin problema, ya sea a los compañeros que estáis aquí presenciales como los que están online, pues nos paramos y profundizamos, puesto que el tema es bastante amplio, vamos a intentar tocar bastantes supuestos y veréis que en algunos casos pues voy un poco rápido y voy un poco más
puntuando alguna cosa, pero si tenéis interés en pararos en alguna cuestión, pues lo hacemos. Pues empezamos con el primer ejemplo. Como os he dicho, he llamado a mi comprador, en este caso Juan, y el primer ejemplo en el que lo ponemos es que Juan quiere comprar su primera vivienda de segunda mano. Pues para ello acude, como cualquiera de nosotros haría, a los clásicos y famosos portales online de publicidad de viviendas, y encuentra una que le parece correcta, que le encaja en precio, le encaja en características, y llama al teléfono que le aparece. Lo más normal y lo más usual es que le atienda una persona de una inmobiliaria, con la que concertará una cita para visitar, pues, el inmueble que le estaban ofertando. Tras esta primera visita y bueno, Juan, le encanta ese piso, la inmobiliaria le propone avanzar con el proceso de compra, y como Juan no tiene mucha experiencia ni conoce el proceso de compra-venta para este tipo de situaciones, pues acude a vosotros como abogados especialistas en derecho de inmobiliario para que le prestéis asesoramiento. En primer lugar, lo primero que tenemos que analizar es ese contacto con la inmobiliaria. Probablemente, si algunos de vosotros lleváis compraventas y sois asiduos en este tipo de materias, pues coincidiréis conmigo en que normalmente el abogado este paso ya lo ve de lejos. Es decir, que cuando te llega el cliente esto ya ha pasado. Pero bueno, yo lo menciono porque es una cosa que creo que muchas veces no se hace y que es interesante tener en cuenta para poder analizarla en su caso. Obviamente la inmobiliaria tiene que contar con un mandato de venta, es decir, esa inmobiliaria tiene que contar con el permiso, el apoderamiento o el mandato de esa persona que vende su casa para realizar esa gestión. Normalmente, pues me diréis, eso siempre va a ser así, porque si está publicado en internet un piso, pues seguro que tiene mandato. No siempre es así, ¿vale? No sería la primera vez que nos encontramos con una inmobiliaria que ha publicado un inmueble por referencia de otra inmobiliaria o cualquier cosa, y cuando profundizamos un poco, esa inmobiliaria no tiene mandato de venta. Lo consiguen después y probablemente lo consigan, pero es importante analizarlo. Y es importante analizarlo a mi modo de ver, porque ahí se va a ver claramente el tema de la comisión, ¿vale? La comisión de la inmobiliaria, que normalmente, pues sabéis que es un porcentaje de la compra, debe de regularse y debe de estar establecido entre el vendedor y la propia inmobiliaria. Si no está regulado, pues eso es un tema que hay que tener claro antes de avanzar con cualquier gestión, para no encontrarnos después con futuras sorpresas, porque obviamente esa comisión o bien tendrá que asumirla el vendedor o tendrá que asumirla el comprador. Pues es trabajo del abogado, en el caso de que nos encontremos en esta situación, tener eso claro y informar al cliente, pues, que en su momento tendrá que cumplir con esa obligación, o exigírselo al vendedor en caso que sea el vendedor el que tiene esa obligación. Vale, una vez que ya hemos avanzado con la inmobiliaria y vamos a formalizar un primer acuerdo para la compra de esa vivienda, lo primero que nos planteará, o una de las cosas que primero se plantearán por parte de la inmobiliaria, es la firma de un contrato de reserva, ¿vale? Este contrato de reserva, normalmente yo siempre lo he conceptuado como una especie de oferta de compra, ¿vale? Es una oferta de compra en la cual el comprador normalmente deposita una cantidad, una reserva, generalmente en la cuenta de la inmobiliaria, y la inmobiliaria o bien ya cuenta con la aceptación de esa oferta, o traslada la oferta al vendedor para que se acepte, ¿vale? Es importante que lo primero, cerciorarnos del origen o del destino de ese depósito, más bien, eh, pues que sea efectivamente una cuenta de la inmobiliaria, que en su caso podamos pedir un certificado de titularidad de la cuenta, y que nos cercioremos que está a nombre de la inmobiliaria. Y bueno, yo en la mayoría de las ocasiones lo que aconsejo es que no vayan o que no se haga ese depósito en la cuenta directamente del vendedor, porque eso luego puede dar problemas, ¿vale?
Entonces, como os he dicho, esa reserva tiene que estar o debería de estar condicionada a la aceptación del vendedor. La inmobiliaria le trasladará esa oferta al vendedor y en caso de aceptación, pues se culminará lo que es la aceptación de la oferta y por lo tanto el objeto del contrato. Importante establecer también en ese contrato de reserva un plazo de vigencia máximo, ¿vale? Para evitar posibles indeterminaciones y problemas en cuanto al plazo que tiene el vendedor para aceptar la oferta. Y es muy importante también que en caso de que no hayamos podido hacer una revisión previa o una due diligence del inmueble, pues que se condicione la reserva a una due diligence legal y técnica del inmueble favorable, ¿vale? Eh, en cuanto a la penalización, pues normalmente, como os he dicho, la reserva puede, lo normal es que se conceptúe como una oferta condicionada a la aceptación del vendedor. Por lo tanto, la penalidad, pues en caso de que no se acepte la oferta, pues simplemente se devolverá la cantidad de la reserva al comprador, y en caso de que la oferta sea aceptada y el comprador no sea el que no cumple con su obligación de afrontar la compra, pues normalmente se establece que el depósito será para la parte de vendedor. Esta penalización o este contrato puede transformarse o puede incorporarse como un contrato de arras. Es decir, si a esta reserva le damos en cuanto a la penalización, como veremos a continuación, una fórmula o una forma de arras penitenciales, pues en este caso ya no estaríamos ante un contrato de reserva, sino un contrato de arras, ¿vale? La diferencia es un poco compleja porque, en mi opinión, fundamentalmente, la nota distintiva es la penalización, que en una reserva, pues normalmente la penalización es simplemente la devolución de la reserva, y en caso de que no sea cometida la compraventa, pues la perdería esa reserva el comprador. Sin embargo, pasamos ya a lo que es el contrato de arras, que podríamos hablar de una promesa de compra, ¿vale? En el cual ya sí estaríamos suscribiendo ese contrato entre comprador y vendedor. Y tenemos dos tipologías de arras, ¿vale? Las arras penitenciales, que normalmente son las que todo el mundo habrá visto, del 1454 del Código Civil, en las cuales la penalización del incumplimiento, bueno, no es una penalización, es un desistimiento, porque en las arras penitenciales, ojo, no hay un incumplimiento. En caso de que una de las partes no quiera continuar con la compraventa, no hace falta justificar ningún tipo de causa, puede desistir de la compra, y en ese caso, pues la penalización que establece el Código Civil es, en caso de que el comprador desista de la compra, perderá las arras entregadas, y en caso de que sea el vendedor el que desista de la compra, pues tendrá la obligación de entregar esas arras por duplicado. Una cuestión práctica que es importante tener en cuenta en cuanto a las arras, ¿vale? Es el hecho de la cuantía, ¿vale? Normalmente, esto no está escrito en ningún sitio, pero es algo bastante habitual en la práctica, que el importe de la arra sea un 10% del precio de compra, ¿vale? Es importante la cuantía porque en determinados casos, pues podemos ver que para el vendedor puede ser en algún caso atractivo desistir de la compra para vender a un precio más caro, ¿vale? Es decir, si tú tienes un inmueble que sabes que puede que sea revalorizado, que está en un precio más alto en el mercado, y oye, pues te compensa o te sale el número para desistir de la compra de las arras que ya tienes concertadas con un comprador, pagarle el duplo y venderlo más caro, eso se puede hacer y eso se pasa, ¿vale? Para eso, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Qué solución podemos darle a ese cliente? Pues en vez de hacer unas arras penitenciales, hacer unas arras confirmatorias, ¿vale? Una arras confirmatoria, lo que distingue
ese contrato básicamente es lo que hemos hablado antes, el desistimiento o la penalidad, ¿vale? En una arras confirmatoria, el contrato y la promesa de compra está perfeccionada desde el inicio y no hay posibilidad de desistimiento, ¿vale? En todo caso, lo que se preverá es unas consecuencias en caso de incumplimiento de la obligación de cada una de las partes a otorgar la compraventa. Os he puesto aquí un pequeño ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo como habrá miles, ¿vale? De un contrato de arras, de la cláusula de penalización o de resolución del contrato, ¿vale? Como veréis, bueno, pues en resumidas cuentas lo que se establece es que en caso de que sea el vendedor el que incumpla el contrato, perdón, en caso de que sea el comprador el que incumpla el contrato, pues el vendedor podrá instar el cumplimiento del presente contrato a través de la vía judicial, ¿vale? Y en caso de que decida no instar la vía judicial o dar por resuelto el contrato, en este caso, podrá solicitar la indemnización de daño y perjuicio. En caso de que la vendedora igual no comparezca al otorgamiento de escritura pública, es decir, no cumpla, pues la parte compradora tendrá la posibilidad de instar el cumplimiento del presente contrato por la vía judicial o solicitar la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. Lo que os quiero mostrar con esto es que en unas arras confirmatorias existe la posibilidad de ir a la vía judicial para obligar a la otra parte a suscribir el contrato de compraventa. Como eso en muchas ocasiones es complejo y quizás no lo más deseado, pues también podrá solicitarse la indemnización de daños y perjuicios que se haya causado a la parte cumplidora por parte de la parte incumplidora. Esa indemnización de daño y perjuicio no está determinada, aunque podría determinarse contractualmente, y estará sujeta, bueno, pues a la demanda o a la interpretación judicial, ¿vale? Eso es un poco la distinción que hay entre arras penitenciales o la que yo os planteo entre arras penitenciales y arras confirmatorias. Luego, más cuestiones a tener en cuenta de las arras, ¿vale? En este caso, sí que, al igual que en la reserva, se puede plantear una reserva condicionada a la due diligence del comprador, ¿vale? Y a una revisión previa de ese inmueble. En el contrato de arras, esa due diligence debería de estar realizada ya, porque en ese contrato de arras debemos, o lo sensato y lo prudente es que ya estén determinadas todas las contingencias que pueden surgir a la hora de formalizar escritura pública y que estén recogidas en ese contrato. Me refiero pues a posibles contratos de arrendamiento que existan, cargas que podamos observar, cuestiones urbanísticas, etcétera. Lo digo porque el tiempo el lapso de tiempo que hay entre el contrato de arras y la escritura pública es un tiempo que si surge cualquier contingencia va a ser difícil poder resolverlo el día de la notaría en la escritura pública. Por eso yo siempre recomiendo que se haga esa due diligence con un carácter previo a la firma del contrato de arras y que ya en el contrato de arras se realicen o se manifiesten todas las contingencias. ¿Tienes una pregunta? Lo que pasa es que creo que te hace falta. No sé si Los de está, casa, si no, no te van a escuchar. no sé si estaba dado. Habrá que Ahora en que verde. No, no, no ya está está en en verde. verde. Sí. Iba a preguntar qué tiempo es recomendable de poner el contrato de arras hasta la firma del notario si, por ejemplo, hay una hipoteca de por medio. Lo vamos a ver, pero a ver, el tiempo es el que se estime. A ver, el tiempo, obviamente, tiene que haber un tiempo prudencial si va a haber, si va a haber una hipoteca para realizar los actos previos que son necesarios para la financiación. Ahora veremos que, bueno, hay unos plazos que son de 10 días y de 24 horas.
para el acta de transparencia y para recibir la documentación previa del préstamo, ¿vale? Lo recomendable es que obviamente no nos quedemos cortos en el plazo de arras, ¿vale? Porque si el comprador, por lo que fuera, no pudiera llegar a escriturar, salvo que se haya puesto alguna cosa o alguna previsión en el contrato de arras, las arras las perdería, ¿vale? Entonces, por eso yo siempre recomiendo un plazo lo más amplio posible si va a haber eh, financiación, pues que se prevea eso que como con un plazo suficiente, ¿vale? Pero ahora lo vemos más en detalle. Más cuestiones a tener en cuenta en el contrato de arras, pues lo que pongo aquí es la determinación de las formas de pago y las retenciones. También creo que es muy importante y muy interesante establecer cuáles van a ser los medios de pago que se van a utilizar en la futura compraventa o en la escritura pública para que todas las partes, tanto vendedor como comprador, sepa cómo se va a articular esa entrega del precio. Pues ya sea a través de cheque bancario, a través de transferencia OMF o a través de cualquier otra fórmula. Importante también, para evitar sustos en la notaría, establecer las retenciones con carácter previo. Si va a haber retenciones en el precio por cualquier circunstancia, algunas de ellas las veremos durante la exposición, que se fije también en el contrato de arras para que las partes ya sepan que esas retenciones se van a dar y no haya luego polémica a la hora de firmar la escritura pública. Lo digo, vaya, y insisto tanto en esto y creo que el contrato de arras es muy importante porque cualquier malentendido o cualquier discrepancia que se pueda dar entre comprador y vendedor en el transcurso del tiempo de las arras hasta la firma de la escritura son problemas. Porque si el comprador creía que que iba a hacer una retención y el vendedor no lo sabe y no estaba puesto, bueno, pues ahí va a haber conflicto. Y todo lo que podamos evitar ese conflicto, mejor. ¿Vale? Bueno, el plazo máximo para la escritura, lo que hemos comentado, ¿vale? Establecer un plazo que sea suficiente para hacer todas las gestiones necesarias, pues ya sea financiación o aclarar cualquier cosa previo a la compraventa, si los vendedores tienen que hacer algún trámite previo de cancelación de cargas, cancelación de algún tipo de hipoteca o herencias, cualquier cosa que sea necesaria antes de esa compraventa o de esa formalización en escritura pública, pues hacerlo, poner un plazo suficiente. Creo que es muy importante también establecer, si se puede, la notaría. La notaría, como sabéis, es de elección del comprador, siempre que esté dentro del término municipal del inmueble. Por lo tanto, bueno, si ya podemos tener seleccionada la notaría en ese momento, pues otra cosa, otra indeterminación menos, ¿vale? Gastos notariales y registros. Bueno, esto no me voy a meter mucho porque he visto que lo va a tratar también eh, don Fernando, el notario, y bueno, seguro que lo hace 1000 veces mejor que yo. Pero simplemente decir que en esas arras pues está bien determinar cómo se van a repartir esos gastos, quién va a asumir los gastos notariales, el registro, etcétera. Como sabéis, pues si se pone la coletilla de que los gastos serán según ley, pues la primera copia es del vendedor y la siguiente serán del comprador, ¿vale? Eh, También importante determinar los impuestos, ¿vale? Normalmente los impuestos en una compraventa pues son una cuestión bastante sencilla porque como veremos, pues simplemente habrá que abonar ITP o en su caso y plusvalía por el vendedor, pero hay algunos casos que puede pues, ser un poco más complejos si hay elementos que no son, bueno, que son empresarios, pues puede ser una compraventa sujeta a IVA si se trata de un local. Puede haber exención en el impuesto de IVA y renuncia a la exención, inversión de sujeto pasivo de IVA. En fin, hay una serie que eso también lo tratará el compañero en la sección de fiscal, pero que es importante reflejarlo en el contrato de arras. Si eso está ya claro por todas las partes, pues cuando vayamos a notaría, seguro que no va a haber problema.
Y esto es un poco lo que os tengo que contar de cosas que tener en cuenta en el contrato de arras, ¿vale? Y ahora pasamos a lo que yo llamo due diligence legal. No me gusta utilizar muchos anglicismos, pero es que es como se llama. Yo intento decirle revisión legal o checking, pero al final siempre es due diligence. Y la documentación a revisar. Como ya os he comentado, esta due diligence no tiene por qué ser en un momento determinado. Podrá ser, si se puede, antes de la reserva o antes de las arras o incluso después de las arras, ¿vale? Pero sí que creo que es una serie de documentación que hay que revisar y hay que tener chequeada antes de acometer la compraventa. Nota simple registral, pues bueno, básico para conocer titularidad y posibles cargas de la finca, del inmueble. Certificado catastral, pues bueno, con eso confirmaremos la correspondencia catastral y la existencia o no de expedientes de modificación del lindero con la referencia catastral y en en la propia página web del catastro podemos ver si hay algún tipo de expediente de modificación de esa referencia catastral y ver si hay alguna modificación pendiente. Certificado de deudas de la comunidad de propietarios, pues para saber que no existen deudas anteriores. Como sabéis, pues las deudas de la comunidad de propietarios persiguen a la finca, entonces eso es importante tenerlo claro, que no hay deuda de ese concepto, ¿vale? Actas de la comunidad de propietarios. Normalmente esto es una cosa que se nos suele escapar bastante y que no se suele pedir, pero sí es verdad que es importante por si hay alguna derrama pendiente de pago, si hay algún gasto extraordinario, puesto que el obligado al pago será el comprador en caso de que esa derrama o ese gasto extraordinario se devengue con posterioridad a la compra. ¿Vale? Entonces es una cuestión que es importante conocer antes del acto de la compraventa. El certificado de eficiencia energética, bueno, pues como sabéis, para la vivienda o para la venta de vivienda es obligatorio este certificado de eficiencia energética. Posibles infracciones urbanísticas. ¿Cómo se revisa esto? Pues lo más sensato sería pedir un certificado de no infracción urbanística al ayuntamiento, pero si estáis un poco habituados a la práctica de compraventa, sabéis que ese certificado en muchos ayuntamientos tardan un siglo en expedirlo, por lo que en la mayoría de las ocasiones vamos a ir un poco a ciegas en ese aspecto. Mi recomendación es, pues, si no podemos tener el certificado de no infracción, ir al registro perdón, al ayuntamiento y preguntar si existe algún procedimiento sancionador o algún procedimiento de revisión urbanística abierto en esa finca o en esa catastral. Normalmente los ayuntamientos pues sí que te dan de forma no oficial esa información y una vez que ya sepamos eso, pues valoraríamos si pedir o no el certificado de no infracciones urbanísticas. Y contratos de arrendamiento, pues lo mismo, conocer si existe algún tipo de contrato que recaiga sobre la finca y que tenga que cumplir el nuevo propietario, porque como sabéis, en caso de que sean viviendas, pues los contratos tienen que respetarse por parte del nuevo propietario, bueno, en caso de vivienda y en caso de locales, y en todos los casos, salvo que el contrato, en el caso de locales, diga lo contrario. Eh, que normalmente no lo hace. Entonces los contratos de arrendamiento que recaigan sobre la finca, sobre el inmueble, son esenciales conocerlos, ¿vale? Tanto el plazo, renta, como posibles tanteos o derechos de adquisición preferentes. Si voy un poco rápido, si queréis profundizar en alguna cosa, me decís, ¿vale? Y ya por último, afecciones fiscales, que yo sé que es otra cosa que normalmente tampoco le tenemos mucho o le dedicamos mucho tiempo, que son, si habéis visto una nota simple, pues unas anotaciones que aparecen ahí de afecciones al pago de impuestos y que en el 99,9% de los casos pues no serán ningún tipo de problema, pero sí que saber qué es lo que quieren decir y
Y si el cliente te pregunta, pues explicarle cuáles son las consecuencias. Los inmuebles están afectos al pago de los impuestos que se devengan por la transmisión de esos inmuebles, ya puede ser impuestos de transmisiones patrimoniales, AJD, actos jurídicos documentados o sucesiones y donaciones. Una afección normalmente no tiene ningún tipo de importancia en tanto en cuanto si el obligado tributario ha cumplido con su obligación, pues no habrá ningún problema y en el transcurso de 4 años esa afección caducará y se eliminará. Pero si el obligado tributario no ha cumplido con su obligación, la administración tributaria podrá perseguir ese inmueble, independientemente de que haya cambiado de propietario. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no va a haber problemas con esta afección a impuestos? Pues pidiendo la liquidación del impuesto al vendedor y confirmando que ha liquidado bien el impuesto. Normalmente, y en el, como digo, 99,9% de los casos y ocasiones que os encontraréis, pues no va a haber mucho problema en este sentido porque, como sabéis, el registro de la propiedad os va a pedir el modelo liquidado y el modelo presentado en la Junta de Andalucía, ¿vale? Pero el registro no mira la cuantía, es decir, el registro mira que esté presentado el impuesto, pero no mira cuánto. Es importante, bueno, en algunos casos, pues saber que si el obligado tributario no ha cumplido como debe con su obligación, pues puede haber una liquidación complementaria y pueden perseguir, la administración puede perseguir la finca con causa en esa afección. ¿Vale? Eh, vale. Digo diligence. Listo. Vale, llegamos al tema de la financiación bancaria. Vale, como os he comentado antes, es importante saber que o informarnos si nuestro cliente va a necesitar financiación bancaria para acometer la operación de compraventa. Y como digo, es importante porque, bueno, en algún caso podremos intentar condicionar la compraventa a la obtención de la financiación, ya que la pregunta que se nos plantea es, ¿qué pasa si firmamos un contrato de arras y al cliente no le dan la financiación bancaria? Pues normalmente si eso no se ha previsto en el contrato de arras, lo que es más fácil que pueda pasar es que pierda las arras. Entonces, por eso es una cuestión muy relevante conocer previamente si hay o no, o si va a ser necesario o no esa financiación bancaria y si en caso de que sí sea necesaria, hacer prever una cláusula en la que se condicione la compraventa a la obtención de dicha financiación. Lo más normal que nos pase cuando planteemos eso es que el vendedor nos diga que nanay, que si no conseguimos la financiación, que eso es nuestro problema. Pero bueno, nosotros tenemos que, como abogados, intentar que esa necesidad se quede cubierta. Eh, yo he visto y he utilizado cláusulas de este tipo y bueno, se suele prever que en caso de que no se otorgue esa financiación bancaria, pues tendrás que aportar un certificado de X entidades acreditando que no te dan esa financiación, ¿vale? Mm, Pero bueno, es verdad que es complicado que el vendedor acepte otra vez con esa cláusula. Por lo tanto, recomendación ante esta situación, que el comprador se asegure antes de firmar contrato de arras o antes de firmar la reserva que va a tener o que va a poder disponer de esa financiación. Lo siguiente que le va a pasar a Juan cuando vaya a su oficina de confianza es que le van a decir que antes de darle o de avanzar con el contrato, con la financiación, tienen que hacer una tasación del inmueble a efectos hipotecarios. Esta tasación, como sabéis, en virtud de la ley de crédito inmobiliario, puede realizarse por una entidad que se elija por el propio comprador, ¿vale? Por el prestatario. Normalmente esa tasación siempre o siempre no nos la va a hacer, o nos van a recomendar que la haga la tasadora de turno de la financiera que corresponda,
pero es importante que se le informe al cliente que la tasación podrá también hacerse una tasación alternativa o con otra tasadora elegida por el propio comprador. Esto es importante porque, como sabéis, dependerá, de la tasación dependerá el importe luego financiado, ¿vale? Entonces, si la tasadora da una tasación baja, pues eso puede complicar luego la compraventa. Vale, una vez que se haga la tasación, pues el banco normalmente lo que hará será mandarle al cliente una serie de documentación que es la documentación de información de las condiciones del préstamo, ¿vale? O la documentación previa a la contratación que se llama, y que esta documentación tiene que estar disponible para el prestatario 10 días antes de la firma del préstamo. La documentación previa, pues, es la ficha europea de información normalizada, FEIN, ficha de advertencia estandarizada, FIAE, la copia de la minuta o del contrato de préstamo, la información de los productos vinculados y escenarios de amortización del préstamo, ¿vale? Esta es la documentación, creo que no se me pasa ninguna, que te debe de poner a disposición el banco antes de firmar la hipoteca. Y luego, una vez que tú ya has revisado toda esa documentación previa, tendrás que hablar con la notaría para concertar una cita para el acta de transparencia. Ese acta de transparencia tiene que estar suscrita antes de 24 horas de la firma del préstamo. En el acta de transparencia lo que se va a hacer es que el notario se va a cerciorar que has tenido esa documentación con carácter previo a estos 10 días que hemos comentado antes y, bueno, pues va a explicar al cliente todos los pormenores del préstamo, ¿vale? Que entiende la situación, que entiende los escenarios de tipo de interés. Si hay un tipo de interés variable, pues que comprende cómo funciona un tipo de interés variable, que se le han explicado los productos que van asociados al préstamo, etcétera, etcétera. Esto ya, bueno, pues como todo en esta vida, pues hay notarios que explican un poco más y notarios que explican un poco menos. Eso ya depende de cada uno. Pero ese es el objeto de ese acta de transparencia. Y bueno, eso en principio es lo más relevante en cuanto a la financiación bancaria, ¿vale? Y ya por fin llegamos al día de la compraventa, ¿vale? A la notaría. Vale. Bueno, cuestiones a tener en cuenta cuando vayamos a notaría. Pues, aunque parezca una tontería, DNI, NIE, pasaporte, poderes. No sería la primera vez que uno va a la notaría, habla con el cliente y nos ha traído el DNI, no sé, el pasaporte no sabe dónde lo tiene caducado, el poder me ha traído una fotocopia en el móvil. Vale, pues esos temas hay que tenerlos controlados previamente y avisar un poco de que el notario, porque bueno, la gente normalmente cuando va a notaría puede estar un poco nerviosa y explicarles un poco con antelación qué es lo que va a qué es lo que va a pasar allí y decirles lo que se tienen que llevar. Por parte del comprador, pues es importante llevarse las formas de pago. Me refiero al dinero. Obviamente, la mayoría de las ocasiones, si va con financiación, pues el comprador no se va a tener que ocupar de este extremo porque lo va a llevar el propio banco, ¿vale? La gestoría del banco será la que lleve los cheques bancarios o haga en su caso las transferencias. Pero si, por ejemplo, no hay en este caso financiación, pues obviamente tiene que llevar los medios de pago, que será, como he dicho, cheque bancario o transferencia, que normalmente son transferencias OMF o Banco de España, que son transferencias inmediatas, ¿vale? Vendedor, las llaves. También es importante porque no sería la primera vez que salimos de notaría y después a las 2 horas nos acordamos que las llaves no las he entregado, ¿vale? Pues es importante acordarse cuando estamos allí en notaría que el vendedor tiene que llevar las llaves del inmueble, ¿vale? Cosas a revisar por nosotros como abogados allí en la notaría, pues fundamentalmente la nota simple continuada registral. El oficial de la notaría te mandará la continuada y tú podrás revisar pues, que no ha habido ningún cambio en cuanto a las cuestiones de titularidad del inmueble, que las cargas son las conocidas y que no hay cargas distintas a las que ya se habían visto anteriormente en el proceso de due diligence. Y bueno,
yo siempre me gusta cerciorarme de que no hay ningún documento pendiente de despacho. Al final, en la nota simple, normalmente aparece una notita del registro que dice no hay documentación pendiente de despacho. Eso quiere decir que no hay nada presentado pendiente de registrarse. Si hubiera algo, pues habrá que ver esa cuestión, ¿vale? Vale, certificado del pago del IBI. La mayoría, la gran mayoría de los ayuntamientos tienen concertados ya convenios con patronato, con el propio sistema de signos para sacar certificados de deuda de tributos del ayuntamiento. En este caso tendremos que verificar que no existe nada pendiente en cuanto a IBI, ¿vale? Porque como sabéis, es otro de los tributos o otro de las cargas que persiguen a la finca independientemente perdón, que persiguen, sí, que graban la finca independientemente del propietario, ¿vale? Entonces tenemos que cerciorarnos, sí. Eso se lo debemos de pedir al notario. Si el notario es como los que tenemos aquí en Málaga, que son todos maravillosos, lo sacará y te lo dará previamente. Pero si por lo que sea, pues no está, pues habrá que pedirlo. Puede ser o es bastante probable que si no está es porque la plataforma no esté habilitada o pase algo. En ese caso, lo que se suele es solicitar al vendedor el justificante del pago de los 4 últimos años de IBI, ¿vale? Y que se aporten el justificante del pago de esos últimos 4 años. Lo que sí nos podrá aparecer en ese certificado de deuda de IBI es el año, la anualidad en curso, ¿vale? Porque dependiendo de cuándo se haga la compraventa, pues probablemente eh, ya se haya girado el cobro de alguna cuota de IBI, aparezca pendiente. Entonces, bueno, simplemente habrá que acordar con el vendedor cómo se liquida esa cuota, si la va a liquidar él o si le corresponde al comprador. Ya está establecido que la anualidad en curso, salvo pacto en contrario entre las partes, será pro rata. Esto quiere decir que se pagará el IBI en función del tiempo disfrutado en la vivienda. Es decir, pues si yo te estoy comprando en junio, pues 6 meses uno, 6 meses otro. Ese es un poco el sistema, ¿vale? Lo que pasa es que por lo general, una vez que si uno tiene domiciliado el IBI, cuando empieza el año ya te van a seguir cobrando el IBI a ti independientemente de que hagas el cambio. En ese caso, pues habrá que prever cómo se hace eso. El día de mañana, cuando le llegue al vendedor la carta de pago del IBI, pues te tendrá que mandar un mensajito y decir, oye, me ha llegado la carta de pago, hazme una transferencia de X en eso. Y eso debe de regularse así en la propia escritura, ¿vale? Precio y retenciones, pues lo que hemos comentado antes, que cuadre el precio con las retenciones que vamos a practicar. Me refiero, pues, si hay retenciones de pago de impuestos, si hay retenciones de pago de embargos previos o si hay cualquier otra carga. En principio, distingo aquí la cancelación económica de hipotecas, ¿vale? Puede que exista una hipoteca previa de una entidad bancaria y esa hipoteca, obviamente, pues hay que cancelarla. En este caso podemos encontrarnos dos situaciones, o que esté cancelada económicamente con carácter previo a la compraventa y en ese caso pues habrá que solicitar al vendedor que aporte un certificado que se llama de deuda cero, es decir, que el banco eh, certifique que esa hipoteca está ya abonada económicamente, por lo tanto solo quedaría la cancelación registral de la hipoteca, ¿vale? Eh, sí, al banco, a la entidad bancaria que ha garantizado el préstamo con hipoteca, ¿vale? Entonces, el vendedor traerá ese certificado de deuda cero y lo que hay que hacer es unirlo a la escritura, por supuesto, y determinar cómo se va a cancelar esa hipoteca registralmente. Digo determinar quién se va a encargar porque eso tiene unos gastos de cancelación que bueno, normalmente no, que en puridad son del vendedor, pero hay que determinar cómo y de qué forma se hace esa cancelación.
lo más lógico es que, o lo más usual, es que se haga una retención en el precio de un importe pequeño para gastos de gestión y cancelación registral, y que una vez que el vendedor acredite que ha cancelado la hipoteca, pues se le devolverá esa retención que se ha practicado en el precio, ¿vale? Vale, y en cuanto, eso es en caso de que haya una cancelación de una hipoteca que está ya saldada económicamente, puede darse el caso de que no esté saldada económicamente, es decir, que todavía haya deuda pendiente garantizada con esa hipoteca. En ese caso, pues lo que habrá que solicitar al vendedor y al banco, a la entidad bancaria del vendedor, es un certificado de deuda de esa hipoteca para retener del precio lo que supone la cancelación económica de esa hipoteca. Y igualmente prever una retención por los gastos de gestión y de cancelación registral de la hipoteca. Esto normalmente, si estamos en una compraventa en la que participa una entidad que financia al comprador, normalmente eso se va a encargar la propia gestoría del banco, ¿vale? El banco tiene su gestoría y obviamente el principal interesado en que se cancele la hipoteca previa es el banco que financia al comprador. Por lo tanto, ellos se van a hacer cargo de la gestión tanto de la hipoteca del comprador como de la cancelación de la hipoteca del vendedor. Y realizarán las provisiones de fondos correspondientes para la cancelación tanto económica como registral de la hipoteca previa. Vale, y luego por último, en cuanto a la compraventa, pues, o sea, la escritura de compraventa, simplemente decir que hay que cerciorarse de que se hace la comunicación telemática por parte de la notaría al ayuntamiento, ¿vale? Esto fundamentalmente es por el tema del cierre registral de la hoja registral en caso de que no se acredite el pago de la plusvalía. ¿Vale? Con esta comunicación telemática al ayuntamiento, si se establece en la escritura que la notaría comunica al ayuntamiento que se ha producido esa compra-venta, ya, por así decirlo, en el registro no nos van a pedir que acreditemos que se ha pagado la plusvalía municipal, lo que sí nos exigirían en caso de que no se haga esa comunicación telemática. Y por último, pues nos iríamos ya hemos firmado la compraventa, Juan se ha ido con las llaves a su casa y está contento y feliz, y cuando llega allí pues quiere, sí, sí, lo que pasa es que yo lo pido antes. Yo lo he pedido ya. Claro. Sí, sí, lo suelo acompañar a la escritura con los gastos con el certificado de gasto de comunidad. Es cierto que no está reflejado aquí porque ya lo había comentado en el contrato de arras, pero sí es necesario meterlo también en la escritura de compraventa, el certificado de deuda de la comunidad de propietarios. Y bueno, como os decía, pues ya hemos firmado la escritura de compraventa y ahora nos vamos a la fase post-compraventa, como yo llamo, que es cambio de suministro, ¿vale? Para eso vamos a solicitar al antiguo propietario o al vendedor las facturas, ¿vale? Porque nos van a pedir un codiguito en la entidad suministradora para hacer el cambio de suministro, ¿vale? Pues eso es importante perseguirlo después o antes si se puede. Pago de impuestos, como ya os he dicho, pues lo más usual es tener que pagar impuestos de transmisiones patrimoniales, que tiene un plazo de 2 meses para el pago desde la compraventa. No voy a entrar en las bonificaciones y en las posibles modificaciones al pago de ese impuesto, porque ya creo que entrará el compañero que da la última sesión. Y finalmente, pues lo que nos puede pedir Juan o lo que nos puede requerir Juan es la existencia de vicios ocultos. Esto es una cuestión ya un poco más procesal, que quizá a lo mejor no toca, pero sí que me gusta mencionarlo. El comprador tiene derecho al saneamiento y evicción por vicios ocultos de la cosa que compra, ¿vale? Se establece un periodo de 6 meses desde la compra y es un plazo de caducidad. Es decir, que hay que interponer la acción de saneamiento de evicción
en ese plazo de 6 meses, ¿vale? No es prorrogable, interrumpible, perdón. Y es importante que tengamos claro de que ese derecho es renunciable, ¿vale? Entonces, dependiendo de la posición en la que estéis, pues podréis encontraros con que os plantean renunciar a ese derecho. En caso de que yo siempre recomiendo que se vaya a renunciar a este derecho, pues hacer una due diligence técnica o una revisión técnica del inmueble para no encontrarnos después con sorpresa, ¿vale? En notaría. Es una de las cosas que debería de preverse en el contrato de arras, porque si yo en el contrato de arras no preveo ese renuncia a ese derecho, yo como comprador no tengo por qué aceptarlo. Sí, sí, renuncia expresa, ¿vale? Y creo que este ejemplo ya estaría. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Sí. Una cosa que se pasa, que creo que es importante es explicar de manera fehaciente lo más que es posible, porque yo no consciente, a la comunidad que ha transmitido el inmueble, porque se sigue recibiendo de las cosas. Yo, por ejemplo, cuando yo veo inmediatamente comunico al administrador o al secretario, que ya no soy el dueño. Sí, Creo que sí. Normalmente lo que yo suelo incorporar en la compraventa es que existe una obligación del comprador de comunicar la compraventa a la comunidad de propietarios. Y si voy por el vendedor, normalmente lo que sugiero es que cuando se pida ese certificado de deuda a la comunidad de propietarios, ya se advierta a la comunidad que se va a vender para que se pongan en contacto con ese comprador, con ese nuevo propietario a efectos de el cambiar la cuenta de domiciliación y toda la historia. Pero sí, es importante porque si no, obviamente le van a seguir girando la cuota al anterior propietario. Perdón, la siguiente pregunta al micro que me están regañando, ¿vale? Perdón, sí. Ahí. Eh, Buenas tardes. Es que normalmente rige el pacto entre las partes, pero y el vendedor es el que se encarga solamente de pagar la plusvalía. Pero realmente, ¿quién le corresponde pagar esa escritura de notaría de la compraventa? ¿Te refieres a los gastos La factura de notaría. A ver, es lo que os comentaba. Eso normalmente se establece debe establecerse en el contrato de arras, ¿vale? Y dependiendo de lo que se pacte, lo usual, lo más normal es que se pacte que los gastos son del comprador, ¿vale? Esa es la costumbre, por así decirlo. Pero si se establece que los gastos son según ley, la primera copia es del vendedor, si no me equivoco, y las siguientes copias son del comprador, ¿vale? Entonces, el mayor gasto de notaría lo soportaría el vendedor y las siguientes copias, es decir, las siguientes copias autorizadas serían del comprador. ¿Qué pasa? Que eso, aunque sea lo que se establece según ley, es lo menos común. Lo más común es que se pacte que los gastos son del comprador, ¿vale? Si no se pactara nada y si no se dijera nada, pues obviamente tiene que elegir que los gastos son conforme a ley, ¿vale? Más cosas de... Avanzamos. Veo que hay alguna pregunta por ahí. Sí. Si quieres... Hay dos. La compañera Beatriz Romero pregunta, ¿cuándo recomendar arras y cuándo contrato de compraventa? Vale. Precisamente ahora en este ejemplo vamos a ver un caso típico de contrato de compraventa, que es cuando es compraventa o promoción de obra nueva. Yo normalmente, cuando no es obra nueva, siempre recomiendo arras, porque realmente ya en una arras va a determinar la mayoría de las condiciones que son necesarias para ir luego a escritura pública, que en un caso de transmisión de segunda mano va a ser un plazo corto. Yo recomendaría solo contrato de compraventa si hubiera un plazo más largo, como es un contrato de obra nueva. También es importante el matiz. Cuando tú haces un contrato de compra-venta, la compraventa se produce en ese momento, porque no se exige formalidad. Es decir, desde el momento en el que firmas el contrato ya eres propietario. Eso tiene sus pros y sus contras.
yo prefiero, si soy comprador, no atarme tanto y firmar un contrato de arras. Pero eso ya dependiendo del caso concreto y de la necesidad que ese cliente tenga. Vale, otra compañera pregunta, ¿cómo se hace la comunicación telemática al ayuntamiento? ¿Se aporta la escritura? ¿Es para el cambio de IBI, basura? Bueno, la comunicación al ayuntamiento se hace telemáticamente y lo hace la notaría, ¿vale? A efectos de cambio del IBI, como sabéis, el IBI va por la referencia catastral y también el notario comunica a Catastro que se ha producido una compraventa. Entonces, ya te va a llegar la carta a tu casa cuando pase un plazo de que se ha producido el cambio y que ya la referencia catastral X está a nombre de esa persona. El ayuntamiento, una vez que ya detecta que hay ese cambio, pues ya te girará a ti la cuota del IBI del año siguiente y te pedirá que la domicilies si se puede. Vale, y después hay una pregunta un poco extraña porque dice cláusula de cesión de derecho de un contrato a un tercero. Ejemplo, la parte compradora se reserva el derecho de decidir a nombre de qué persona jurídica o física, pero no Sí. pregunta nada más. Bueno, eso es una cláusula que se conoce popularmente como dar un pase, o cláusula de cesión de derechos. Normalmente, pues en este tipo de compraventa, que son entre particulares, se suele pactar que no se puede hacer esa cesión de derechos, ¿vale? Porque el vendedor quiere saber a quién le va a vender su vivienda y no quiere que aparezca por allí pues otra persona que no es con quien él ha hecho tratos. En otro tipo de compraventa, un poco más de negocio inmobiliario, pues sí se suele pactar que no se o que el comprador podrá ceder su posición en esa compraventa a un tercero que él te designe, ya sea a cambio de un precio o a cambio de lo que sea, pero que es una cláusula que sí se suele introducir en ese tipo de contrato. Continuamos y seguimos después, Continuamos. ¿vale? Vale, pues el siguiente ejemplo que os pongo es un ejemplo de que Juan, pues en vez de comprar una vivienda de segunda mano, quiere comprar una vivienda de obra nueva, ¿vale? En este ejemplo, pues sustituimos un poco la relación que había anteriormente de Juan con la inmobiliaria y ahora esa relación es con la promotora, ¿vale? Este ejemplo número 2, o el ejemplo de obra nueva, pues va a seguir muchos o va a tener muchas semejanzas con la compraventa de segunda mano. Entonces yo solo me voy a detener en aquello que pueda variar y que pueda ser de interés, ¿vale? Eh, Principalmente la relación de Juan con la promotora va a ser una relación entre empresario y consumidor, ¿vale? Con lo que ello implica. Me refiero a que existe expresamente normativa autonómica y estatal que protege al consumidor en todas sus relaciones y en concreto existe normativa autonómica y estatal en materia de consumidores en contratos de compraventa y de arrendamiento de vivienda, ¿vale? Por lo tanto, desde que Juan pone un pie en la caseta de ventas de la promotora, ya surgen una serie de obligaciones para la promotora de información y de protección de los derechos del consumidor. Lo digo por si en algún caso os toca asesorar a alguna promotora, pues es interesante que esto se conozca. Eh, Hay una serie de documentación previa que hay que entregar al consumidor para que asegurarse, o la promotora asegurarse de que ha recibido la información correcta, ¿vale? Bueno, en Andalucía es lo que se denomina el documento informativo abreviado, ¿vale? Tenéis en el decreto este de 218/2005 tenéis un modelo de documento informativo abreviado y ahí os sale toda la documentación que hay que aportar al comprador. Lo digo porque no la voy a mencionar porque es un listado extensísimo, ¿vale? Obviamente habrá documentación que pueda entregarse en ese momento o en esa fase de la compraventa y habrá documentación que no pueda entregarse en esa fase y que habrá que determinar que se entregará a posteriori, ¿vale? Entonces es importante, si vosotros sois los abogados del comprador, pues aseguraros que
tienen o que se ha puesto a disposición de ese documento informativo abreviado. Igualmente también habrá que entregar al consumidor lo que se denomina la nota explicativa del precio y formas de pago. Básicamente un folletito en el que se indica pues, cuál es el precio de la vivienda, desglosando por conceptos de entre impuestos y la base. Si hay anejos, pues parking, trastero, etcétera, pues que también está desglosado. Y luego las formas de pago. Pues si va a haber pago aplazado, si va a haber una entrega a cuenta previamente al inicio o a la suscripción de la compraventa. En fin, información para el consumidor de cómo se va a producir esa compra y de cuáles van a ser las formas de pago. Lo siguiente que hay que tener en cuenta de este tipo de compraventas, ¿vale? Es el tema de las garantías, ¿vale? Como sabéis, la disposición adicional primera, si no mal recuerdo, de la Ley Orgánica de... Uy, siempre me equivoco. De la Ley de Ordenación de la Edificación, ¿vale? Establece una obligación a las entidades promotoras de crear una cuenta especial de depósitos separada de los fondos de la promotora para el depósito de las cantidades entregadas a cuenta del precio. Es decir, las cantidades que los consumidores van a entregar para pagar esa futura vivienda, pues tienen que ir a esta cuenta especial, ¿vale? Es importante que pidamos como abogado ese certificado de titularidad de esa cuenta y que normalmente en ese certificado la entidad bancaria debe indicar que es una cuenta especial, ¿vale? Para depósitos y garantías. Y en cuanto a la garantía, lo que dice la disposición adicional primera de la LOE es que el promotor tiene la obligación de garantizar, ya sea mediante la entrega de un aval o de un seguro de caución, eh, garantizar las cantidades que el consumidor entrega a cuenta del precio de la vivienda para el caso de que esa vivienda no llegue a construirse, esas cantidades estén garantizadas. Es decir, que si el día de mañana la promotora quiebra o pasa cualquier cosa, o como ya se han visto tantas cosas, pues que si no responde la promotora y de esas cantidades, siempre va a estar la entidad bancaria para responder de las cantidades que en su día se entregaron. ¿Vale? El micro, por favor. Micro. Sí. Es que están online, se están quejando. Gracias. Simplemente preguntar, que has hecho referencia a un reglamento, si no me equivoco, donde viene el documento informativo. Por si lo puedes mencionar nuevamente, que no lo... Sí, el que está aquí, el decreto 218/2005 de 11 de octubre, creo que es de ese. acuerdo. Pues Vale. pregunta respondida. Ahí está tanto el modelo de anexo de documento informativo abreviado como la nota explicativa del precio, y hay un tercer documento que es el justificante de entrega de estos dos documentos, que es lo que se queda a la promotora para garantizar o para acreditar que se han entregado estos documentos, ¿vale? En cuanto a las garantías, pues creo que ya estaría. Vale. Y ahora pasamos a lo que hemos comentado antes un poco por encima, que es el contrato de compraventa o contrato privado de compraventa. Normalmente en una compraventa de obra nueva, pues la promotora, además de un contrato de arra o una reserva que se podrá firmar anteriormente, nos van a exigir que firmemos un contrato privado de compraventa. Perdón. Tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de estos contratos, en la mayoría de los casos, son contratos de adhesión con condiciones generales de la contratación, ¿vale? O sea, hay que tratarlos como lo que son, y habrá que determinar, pues o habrá que valorar que no se pueden modificar, o en la mayoría de las ocasiones no vamos a poder modificar nada de este contrato. Eso dependerá un poco de la promotora, pero bueno, si trabajamos o si estamos hablando con una promotora de las grandes, pues probablemente no nos dejen ni meter una coma. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Pues detectar posibles cláusulas abusivas, ¿vale? Como sabéis, pues las condiciones, los contratos de adhesión con condiciones generales, cuando se conciertan con consumidores, pueden impugnarse ciertas cláusulas porque son abusivas, ¿vale?
Os pongo aquí un ejemplo os traigo un ejemplo de cláusula que puede ser abusiva, que es en el tema de las penalizaciones, ¿vale? Es bastante habitual que se establezca, bueno, una penalización para el caso de que la compraventa no se pueda llevar a cabo por causa imputable al comprador, pues el comprador perdería el 100% de las cantidades entregadas. Esto en algunos casos puede ser muy abusivo, en tanto en cuanto si hay pagos aplazados y el pago que no se ha ejecutado es el último en la compraventa, en la escritura de compraventa, puede haber cantidades importantes ya entregadas, ¿vale? Sin embargo, en muchos contratos, en caso de incumplimiento por parte del vendedor, no se establece una condición o una penalización equivalente, ¿vale? Entonces eso podríamos determinar que es abusivo. Lo que es lo más lógico y lo que ya se ha establecido por la jurisprudencia comúnmente es que habrá que determinar el perjuicio que le causa a la promotora el incumplimiento del comprador, ¿vale? Y en función de eso determinar si esa indemnización es proporcionada o no, ¿vale? Porque se dan muchas ocasiones que el comprador incumple o no puede cumplir con los plazos o no puede acometer los pagos y se acredita que la promotora ha vendido esa vivienda en un mes y realmente no le ha causado un perjuicio equivalente a a la penalización que se estableció en el contrato, ¿vale? Pues bueno, eso es una cuestión que hay que ver bastante en profundidad y explicar fundamentalmente también, si no podemos cambiarla, a explicar al cliente cuáles son las consecuencias, ¿vale? Licencia de obra, ¿vale? Obviamente, o por lo menos yo me aseguraría de que a la firma del contrato privado de compraventa ya la promotora cuente con licencia de obra para ejecutar la vivienda. Lo ideal sería que ya desde la firma incluso de la reserva la tuviera, pero bueno, como es muy normal que las promotoras vendan y comercialicen antes de ni siquiera tener licencia de obra, pues yo creo que para la compraventa sí que es interesante que se analice y se vea esa licencia de obra e incluso si se puede que se una, ¿vale? Porque algunos ponéis cara rara, es verdad que no siempre se tiene en ese momento, pero creo que es bastante, ya en un contrato de compraventa se están estableciendo una serie de obligaciones bastante importantes y debemos de asegurarnos de alguna forma de que el proyecto que se va a ejecutar tiene visos de realidad y eso la única manera de acreditarlo es con esa licencia de obra. Cuanto al préstamo promotor, pues lo mismo, explicarle al cliente qué es el préstamo promotor, es decir, pues, que es el préstamo que la promotora obtiene para la financiación del proyecto de construcción de la edificación y tener claras cuáles son las condiciones de subrogación en ese préstamo promotor para el caso de que en un futuro el comprador quiera subrogarse en ese préstamo. Eh, Estas cosas son cuestiones la mayoría de veces a revisar. No vamos a poder modificar, pero sí vamos a poder explicar al cliente cuáles son las consecuencias. Condiciones de pago y precio aplazado, pues lo que ya hemos comentado anteriormente, ver cuáles son esas condiciones de pago y determinar cuáles son esos plazos o esos aplazamientos en el pago. Y en la compraventa, pues igual que ya hemos dicho anteriormente, en el contrato de compraventa podremos fijar cuál es la notaría en la que se va a firmar la escritura de compraventa. Normalmente, en la mayoría de los contratos de compraventa con promotores, os va a venir que el notario será el que elige la promotora, salvo que el comprador quiera utilizar su derecho de elección de notaría. Pues ese es el momento de decirlo y de determinar pues, si el comprador quiere elegir la notaría, la que elija, o si no se sabe en ese momento, manifestar que será el comprador el que va a poner o va a fijar la notaría. Vale, una vez firmado el contrato de compraventa, bueno, pues el inicio, las obras estarán en ejecución, estarán ejecutándose. En ese momento, pues lo que habrá que vigilar es, como hemos dicho, la entrega de las garantías, es decir, que si hay precios aplazados y si hay pagos aplazados, pues que en cada uno de esos pagos se entregue la correspondiente garantía, ya sea aval o seguro de caución.
Y luego vigilar los posibles retrasos que puedan existir en la entrega de la vivienda. Es decir, si en el contrato de compraventa se establecerán cuáles son los posibles retrasos que se aceptan o que son aceptables y cuáles son las consecuencias de esos retrasos en caso de que se produzcan. Pues si son retrasos por causa de fuerza mayor, pues tendrán unas consecuencias. Si son retrasos por causa imputable a la comprador, perdón, a la vendedora, pues tendrán otros y tendremos que vigilar cuáles son las penalizaciones y las opciones del cliente para asesorarle. Vale. Seguimos el mismo esquema que en el anterior ejemplo, ¿vale? La escritura de compraventa, pues peculiaridades que podemos encontrar, pues las mismas básicamente que en el anterior ejemplo, revisar que no existen cargas distintas a las que ya se establecieron. Si como cosa bastante o que puede ser habitual en este tipo de compraventa, pues podemos encontrarnos que existan gastos de urbanización, ¿vale? Los gastos de urbanización son cargas urbanísticas que persiguen a la finca, insisto, y que vienen derivadas de obligaciones urbanísticas que puedan tener esa parcela o ese promotor en un sector urbanístico. Hay que vigilar estos gastos de urbanización y la liquidación de esos gastos de urbanización en tanto en cuanto corresponderá al propietario liquidarlos, ¿vale? Esto en compraventa de vivienda no suele ser habitual, pero sí en compraventa de otro tipo de inmuebles como naves o parcelas, etcétera, etcétera, sí podemos encontrarnos que existen cargas urbanísticas que o bien tendrán que estar liquidadas o tendremos que hablar con el promotor correspondiente para pactar cómo se van a liquidar esos gastos de urbanización. Servidumbres de luces y vistas, pues igual, cuando construyes un edificio, pues normalmente o es usual que el promotor establezca algún tipo de servidumbre, ya sea como predio dominante o como predio sirviente. Ver si nos afecta esa servidumbre y explicarle al cliente cuáles serán las consecuencias. Otra cuestión importante a tener en cuenta en la escritura de compraventa, como digo, esto es previo a la firma y que habrá que revisar, es que exista una declaración de obra nueva terminada. Esta declaración de obra es una escritura que la promotora tendrá que otorgar para declarar que la obra nueva que en su día declaró se encuentra terminada. A día de hoy en la lista creo que viene ya el catálogo de documentos y de requisitos que son necesarios incorporar a esa declaración de obra nueva terminada. Importante, seguro decenal, el seguro que emite la entidad, perdón, que contrata la promotora, emitido por una compañía de seguros sobre los vicios o defectos que puedan tener la edificación durante un plazo de 10 años, ¿vale? En cuanto a garantía de la estructura. El seguro decenal habrá que establecer o habrá que incorporar en esa declaración de obra nueva terminada el libro del edificio. Y también, bueno, esto es más una cuestión técnica, pero también tendrán que indicarse las coordenadas georreferenciadas de toda la edificación. Eso es las coordenadas que la promotora, bueno, en este caso el técnico de la promotora, entrega tanto en registro como en catastro para establecer el perímetro y los linderos de la finca, ¿vale? Creo que no me dejo. Bueno, sí. Bueno, importantísimo la declaración de obra nueva terminada. Licencia de primera ocupación, que en Andalucía ya no se pide. En este caso, declaración responsable de primera ocupación. Es decir, que el promotor cuenta con la autorización del ayuntamiento para la ocupación del inmueble. Eso es lo que antes se denominaba la licencia de primera ocupación, que actualmente ya se ha sustituido por declaración responsable. Es decir, que el promotor ha puesto en conocimiento de la administración competente que ha terminado la edificación y que cuenta con todos los requisitos. Y eso ya, bueno, pues podrá ser verificado por la administración correspondiente, con el ayuntamiento, ¿vale? Pero es muy importante, que se me olvidaba y es casi lo más importante, saber y conocer que el promotor ha hecho esa declaración responsable. Vale. División horizontal y constitución de la comunidad de propietarios.
Lo mismo, conocer que o saber que el promotor ya ha otorgado esa división horizontal y ha individualizado cada una de las parcelas y que ha constituido la comunidad de propietarios. Es importante en materia de propiedad horizontal conocer cuáles son los estatutos de esa nueva comunidad y ver si hay algún tipo de cuestión relevante para explicarla al cliente. Referencia catastral individualizada, pues lo que ya comentábamos anteriormente, el promotor te tendría que entregar la vivienda con una referencia catastral ya individualizada en vez de la de la parcela, pues cuando ya termine la obra con esa división horizontal y con esa declaración de obra nueva, el promotor deberá comunicar a Catastro ese otorgamiento de escritura y Catastro le entregará las referencias catastrales individualizadas. Esto nos sirve pues para lo que hemos comentado anteriormente del pago de impuestos municipales y de IBI, etcétera. La subrogación en el préstamo promotor y las novaciones, pues si va a haber una subrogación en el préstamo promotor, pues conocer que las condiciones en las que el cliente se subroga. Y si va a haber novaciones, pues después de esa subrogación en la propia compraventa en la propia escritura de compraventa, se producirá una novación en la que intervendrá la entidad bancaria que concedió el préstamo promotor. Si no se va a hacer subrogación en el préstamo promotor, pero sí va a haber financiación bancaria de otra entidad, pues el ejemplo es el mismo. Tendríamos que irnos al anterior ejemplo y en este caso, pues el comprador cancelaría esa hipoteca previa y inscribiría la hipoteca nueva. Y esto último que pongo aquí, lo de cuerpo cierto, entre interrogaciones, por una particularidad de este tipo de compraventa y que yo veo mucho, que las promotoras insisten en la coletilla de que el comprador compra como cuerpo cierto, ¿vale? Y este cuerpo cierto, ¿qué es lo que significa? Bueno, yo trabajo con un notario de Málaga que lo explica muy bien, que dice que cuerpo cierto es que abrimos la puerta y que sabemos lo que hay de puertas hacia delante y que lo aceptamos. Es decir, que no estamos comprando por metros cuadrados o en función de la medición. Esto, si me apura, en una compraventa sobre plano o de obra nueva no tiene sentido. Efectivamente y precisamente tú estás comprando una vivienda en función de los metros cuadrados y de las dimensiones que tiene. Y se suele decir mucho que yo no pagaría lo mismo por una vivienda de 100 metros cuadrados que de 80. Por lo tanto, en este caso, no es una compraventa como cuerpo cierto. La mayoría de las promotoras, por lo menos yo bastantes de las que me he encontrado y de las más grandes, siguen insistiendo en que se compra como cuerpo cierto. Pues habrá que negociarlo porque eso no es correcto, ¿vale? Vale, y en cuanto a la fase postventa, aquí tenemos la peculiaridad en las compraventas de obra nueva de las garantías previstas por la Ley de Ordenación de la Edificación, ¿vale? Como sabéis, el artículo 19, si no mal recuerdo, de la Ley de Ordenación de la Edificación establece una serie de garantías de las edificaciones de obra nueva en la que los agentes implicados en la construcción tendrán que responder de la buena ejecución de dicha obra. Las garantías o los plazos son de 10 años para elementos estructurales, cimentación, 3 años para defectos de habitabilidad que afecten a la habitabilidad y uno de los más clásicos es humedades, ¿vale? Es uno de los defectos que se determinan que afectan a la habitabilidad y 1 año de garantía para acabado y terminaciones, ¿vale? Esta garantía, lo importante y lo que creo que debemos de tener en cuenta es que afectan a todos los agentes de la construcción implicados. Me refiero al promotor, a la constructora, al arquitecto, al aparejador, a todos los intervinientes en el proceso constructivo, con los cuales el comprador no ha tenido ningún tipo de relación. Los plazos de prescripción que se establecen en la LOE son cortos, ¿vale? Sin embargo, lo que hay que explicarle al comprador es que siempre vamos a tener un plazo de responsabilidad contractual con el promotor, ¿vale?
que ese plazo de prescripción es más amplio, de 5 años de la prescripción de las obligaciones contractuales, ¿vale? En caso, obviamente, al final el promotor lo que está haciendo es una venta de un producto y si ese producto tiene defectos o no cumple con lo que se establecía contractualmente, pues el propietario comprador tendrá acción frente al promotor. Y creo que... Sí. Vale, vamos a hacer un descanso de unos 15 minutos, ¿vale?